Hola, soy Ignacio Aranciaga, soy docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y vengo a hablarles sobre las interfaces del CIED en las universidades nacionales. Eh, bueno, en mi rol de docente investigador también participo como representante de la UMPA en Rueda de hace ya 16 años y en estos años lo que he podido venir viendo es justamente una discusión o reflexiones que quiero compartir con ustedes. Y estas reflexiones estuvieron marcadas justamente eh, por la resolución 1717-04, que cuando bueno, casualmente entraba a rueda, esta resolución salía, este, se, se ponía a consideración, bueno, se ponía a consideración, eh, era la que reglamentaba la educación a distancia en Argentina en ese momento. Y a partir de los inicios fue una resolución muy discutida y muy controvertida en el seno de la rueda. Yo por eso digo que la rueda siempre interpeló esta resolución, la 171704, y empezó a gestar, si se quiere, de alguna manera, la posibilidad de otra normativa. Entonces, ahí siempre existió un debate político académico en el seno de Rueda que tenía que ver con esa discusión de la 1704 que bueno, tenía muchísimos inconvenientes, entre ellos era que no permitía visualizar justamente un sistema institucional de educación a distancia, sino que segmentaba o compartizaba, bueno, no sé si es la palabra, compartimentaba, me parece que es la palabra, en función de las carreras, ni siquiera en torno a diferentes tipos de facultades o departamentos según la organización de cada una de las universidades. Bueno, y entonces acá Rueda empezó a discutir, empezó a ver todos los inconvenientes que traía y todos los problemas que traía esta resolución en pos eh, de las en cada una de las universidades y empezó a asesorar, de hecho ese es su rol en su segunda etapa, al CIN, cuando se integra al CIN como representante de educación a distancia, a, a comenzar a estructurar justamente un proyecto de reforma de esa 1717-04 que tenía que ver con consolidar un sistema institucional de educación a distancia. Y entonces logra que el CIN apruebe los lineamientos y componentes del proyecto institucional pedagógico de educación a distancia. Esos lineamientos, si uno los compara hoy con la 2641-17, están casi igual, vamos a poner en un 80%, son similares a esos lineamientos y componentes que se estructuran. Pero ahí empezó un proceso sumamente interesante que tiene que ver eh, con la incorporación de un nuevo actor a, a esta discusión, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Digo porque la 1717 solo marcaba un diálogo básicamente con la Dirección de Gestión Universitaria, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias, y en ese diálogo no participaba la CONIAU. Y entonces la CONIAU, este nuevo actor,
que es el Consejo de Rectores de las universidades privadas, más el Consejo, más el SIN de las universidades públicas reunidas en el Consejo de Universidades, logran incorporar y logran establecer que estos sistemas institucionales van a ser evaluados por la CONIAU y validados finalmente por el Ministerio. Y esto es sumamente importante porque entonces esa resolución establece parámetros institucionales y termina siendo novedoso en función de el esquema de las agencias de acreditación y evaluación universitarias, porque es uno de los primeros casos donde estas agencias evalúan no ya las instituciones universitarias, sino que este aspecto particular que tiene que ver con la modalidad de educación a distancia. Entonces, eso, digamos, ahí fíjense cómo esta resolución de los CIED termina siendo, a mi entender, una resolución sumamente participativa, discutida en el seno de los representantes de la rueda, o sea, en el seno de las universidades nacionales, para que se establezcan justamente determinados tipos de criterios y parámetros que tienen que ver con esa resolución que se divide en siete capas. Entonces, esta nueva reglamentación surge de la búsqueda de equilibrios entre las universidades y los organismos nacionales. Y cuando digo búsqueda de equilibrio, digo los diferentes intereses que se representan y las diferentes necesidades que se representan en las universidades y en la CUNEAU y en la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, acá, por ejemplo, hay para destacar ciertas cuestiones que me parecen sumamente interesantes, porque establece que, CIET sea evaluado y validado por el Ministerio de Educación, sea validado y evaluado por la propia universidad. Esto no es menor, dado que le da un reconocimiento institucional dentro de la propia universidad a la educación a distancia, o sea, visualiza o pone en el marco esta visualización de la educación a distancia, la hace que sea validada por sus máximos órganos, genera propuestas formativas para que como un componente sumamente importante en el CIED. La universidad pasa a ser el garante de la educación a distancia y no grupos de docentes o carreras o facultades, sino la universidad establece ese principio ahí y reconoce también la heterogeneidad institucional, los rasgos de los diferentes tipos de proyectos a partir de tecnologías emergentes y la identidad de determinados tipos de configuraciones institucionales y disciplinares. Entonces, acá el CIED pasa a generar justamente determinados tipos de interfase. La interfase, obviamente, que es una metáfora que tiene que ver con el lugar y el espacio de interacción donde suceden las cosas. Ese espacio y lugar de interacción que yo quiero pensar al CIED como una interfase, tiene que ver con este lugar que el CIED empieza a articular entonces con una normativa y con una propuesta que establece determinado tipo de generación de cosas. La interfaz, entonces, el CIED como interfaz es una metáfora y es una metáfora sumamente pertinente porque es una metáfora productiva. El CIED como productor. ¿Y qué produce? Justamente produce determinado tipo de entornos, produce o establece los marcos para una discusión, establece las propuestas de formación docente, establece la discusión adentro del seno de la universidad sobre cuáles son las perspectivas de estos CIED. Entonces, genera todo un mecanismo que va articulando y va demandando a la universidad
diferentes tipos de políticas alrededor de la educación a distancia. Todo eso produce el CIET. Entonces, el CIET como una interfase, este concepto que tomo de Scolari, de este libro centralmente, es sumamente importante porque también proyecta que dentro de 6 años, o sea, bueno, ya dentro de poco, digamos, ya nos quedan 3 o 4 años, vamos a ser evaluados nuevamente acerca de las propuestas que dijimos en este primer CIED para ser evaluados dentro de 6 años y así sucesivamente. Entonces se estableció un mecanismo que genera determinado tipo de performatividad, ¿sí? Entonces esa performatividad que habla de cuáles son las proyecciones que tenemos como CIED, ¿no? Entonces esas proyecciones adentro de cada una de las universidades estableció que se genere una determinado tipo de normativa y que esa normativa se revise dentro de 6 años, una resignificación de la educación a distancia dentro de las universidades, dentro de las universidades o unidades académicas, una articulación tecnológica entre diferentes tipos de estamentos, entonces dentro de la universidad, entonces permite que las diferentes áreas dialoguen en función de este objetivo que tiene que ver con el CIED. Se establecen determinado tipo de configuraciones estudiantiles porque los estudiantes empiezan a tener un marco de referencia y un marco de referencia institucional acerca de cómo producir, cómo generar diferentes tipos de posibilidades de estudio. La cuestión de la formación docente que ya mencioné, la propuesta también de investigación pedagógica dentro del marco de la educación a distancia en función del CIED, la posibilidad de la bimodalidad y esta evaluación periódica del CIED. Entonces hay o se empiezan a generar estas interfaces de tensiones alrededor de la territorialidad, la urbanidad, la internalización, una tensión entre la institución y las disciplinas, cómo las diferentes disciplinas se configuran adentro del CIED y desde la educación a distancia, la discusión acerca del espacio-tiempo, presencialidades, hoy absolutamente en el tapete por la cuestión de la pandemia, digamos, en esto un paréntesis, digamos, la resolución nos permitió estar muy bien parados para establecer determinado tipo de mecanismos y de políticas en función de la pandemia. La cuestión que se genera y que se tiene que pensar en función de la identidad, la integración, la generación de nuevos estudiantes y también una arquitectura tecnológica que tenga que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Esa articulación entre organización, tecnología y proyecto pedagógico es fundamental y se piensa, está en la base del pensamiento del CIED como interfase. Muchas gracias.